Hola, un saludo a los que estén viendo este video. En este caso vamos a continuar con nuestro proyecto que hemos estado haciendo en mi canal. Tengo el resto de los videos en mi canal. En este caso vamos a hacer métodos de ordenamiento de la materia de estructura de datos. Voy a ir mencionando los métodos uno por uno, primero viendo teoría y ya luego vamos al código. Ok, entonces como primera parte el método burbuja. El método burbuja prácticamente funciona como las burbujas de un vaso, ¿no? Ustedes saben que cuando ustedes ponen un vaso de soda o de Coca-Cola, las burbujas van subiendo. En este caso es lo mismo, va comparando los datos. Por ejemplo, el 40 es menor que el 60, sí. Entonces, no se cambia. El 60 es mayor que el 20, sí. En este caso se cambia, pero en este caso el 40 es menor que el 60 y por eso no se cambia. Bien, entonces el funcionamiento del método Quickshort utiliza la frase que dice divide y vencerás, porque pues básicamente se trata de dividir los datos de la lista a ordenar en particiones separadas por un elemento. Primeramente tenemos que buscar un pivot, o sea, un elemento aquí para usarlo de base. En el caso de este ejemplo es el 3, utilizamos el 3. Y como vemos, en este ejemplo ya está acomodado, pero pues el 3 se va a ir comparando con el 1, el 9, el 2 y el 7 a la par e iterando. Como podemos ver en este ejemplo, primero se comparó el 1 con el 10 y ya luego iteró y se comparó el 3 con el 8. En este ejemplo estamos viendo la iteración número 2, que ya J está en el siguiente lado y I está en el siguiente lado de los de la izquierda. En este ejemplo, pues no hay intercambio. ¿Por qué? Porque cuando el método hace la comparación, podemos ver que el 3 es mayor que el 7, no, entonces no se cambia. El 8 es menor al 7, no, entonces no existe un cambio, pero en dado caso de que sí, pues va a haber un cambio y ya ese sería prácticamente el funcionamiento del método Quickshort. El método Shell o Shell es similar, pero a su vez diferente. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos utilizar un sistema que nos divida el número de datos en dos. En este caso vemos que son 5, la división sería 2.5. Pero si utilizamos el 3, por ejemplo, para redondear, no vamos a, no vamos a poder utilizar el método. Sería redondearlo al 2 para que nosotros podamos aplicar el método. Como vemos aquí, se utiliza el 2, pero vamos a hacer un salto del primer nodo y solo vamos a contar 1 y 2 y ya lo comparamos con el siguiente. Entonces, como en el ejemplo muestra, 6 es menor a 4, no. Entonces, como 6 no es menor a 4, en este caso, pues se cambia. Hay un cambio. No como en el otro método, que si pues no se cambia, tendría que ser sí. Pero en este caso es diferente. Y así va a ir iterando con los demás datos. Por ejemplo, en el 13, si toca el 13, pues vamos 1, 2, sería con el 7. El 13 es menor que el 7, no, entonces se cambia y ya los datos quedarían ordenados. ¿Cuándo usar cada método? Muy bien, pues básicamente aquí lo que importa es la magnitud de los datos que se van a estar ordenando. Por ejemplo, el único método que yo recomiendo personalmente para utilizar en códigos cortos es el método burbuja, el quicksort y el shell, perdón, aquí hay un problema, es quicksort, no quickshort. Pues estos dos se debe de utilizar con una magnitud más grande de datos. Por ejemplo, el mismo nombre de este segundo método, quicksort, pues nos puede, por ejemplo,
ubicar de que es una ordenación rápida y básicamente es así. Ordena de manera rápida los datos y de manera más optimizada, hablando de código. El shield lo ordena más precisamente y pues de igual forma las ordena rápido. Entonces esos dos se podrían utilizar para datos más grandes y este de burbuja para datos más cortos, porque recordemos que va iterando, va iterando, va iterando, va iterando y luego va a regresar y vuelve a iterar y vuelve a iterar hasta acomodar los datos. Entonces es menos óptimo, pero para datos cortos es mejor porque usa menos líneas de código. Muy bien, las experiencias y recomendaciones. Al principio, pues yo tuve una complejidad de comprensión porque cada uno de los métodos utiliza los ordenamientos de manera diferente, por lo que es difícil de comprender, pero con la explicación anterior y más por ahí una retroalimentación que ustedes puedan hacer, se libran de esta complejidad. Entonces les recomiendo que antes de hacer estos métodos de ordenamiento, investiguen un poco más acerca de esto. Y pues me di cuenta de que no solo en este, sino que en muchos otros códigos, la dominación del uso de los ciclos, for, while, etcétera, es muy importante porque pues tenemos que aprender a acomodarlos de tal manera que puedan hacer bien el funcionamiento del programa. Y por último, los momentos en cuanto a su uso, porque en mi experiencia, pues yo decía, puedes usar cualquiera en cualquier parte del código, pero por ejemplo, perdón, en cualquier programa, pero por ejemplo, si nosotros utilizamos el método burbuja en unos datos que sean, por ejemplo, de 1000, 2000 o tal vez 3000, va a ir iterando de dos en dos en dos y nos va a robar muchísimo tiempo y va a ser menos óptimo el programa. Por ejemplo, en datos más arriba de los 5000 podemos utilizar el método shell para ordenar los datos. Y mi última experiencia fue cuando lo implementé en mi proyecto porque no se implementan de igual manera que los datos anteriores. Básicamente en el case donde vamos a elegir la opción de implementarlo, va todo el main del código y ya no va separado entre lo de que está arriba del switch case de nuestro menú principal. Y pues hasta ahora ese sería lo único para lo que es teórico. Ahora vamos a la programación. Aquí tengo abierto el código de elemento burbuja. Bien, entonces pues esto no nos sirve. No usamos variables globales. Aquí está. Tenemos las variables locales con un vector de 100. Podemos poner de 1000, pero pues es el método burbuja, entonces no tendría caso. Aquí pedimos la cantidad de elementos, los elementos, claro, más 1. Este más 1 es para que no comience desde 0 y te pida el elemento 0. No, es para ir más en orden y que nos pida el elemento 1. Se guarda en vector y aquí es donde ocurre la magia. Aquí es donde nos ordena los datos en 2x2 utilizando estos dos for y comparando el vector y sumándole 1 para que nos recorra lo que les había comentado anteriormente, que se recorren de 2 en 2. Y después de que se haya hecho todo este rollo, pues nosotros lo imprimimos con un simple for, con el vector ya acomodado. El vector y ya acomodado. Muy bien, y ahora vamos a ver el método kickshort. ¿Dónde está? Aquí está. El método kicksort. Sí, solo eliminamos los comentarios. Ok. Método kicksort. Los prototipos de funciones, lo que siempre hemos estado utilizando para que las funciones corran correctamente. Y en este caso, pues podemos poner un vector de 30 o de 3000. Aquí no importa realmente el vector, porque pues, como les repito, este básicamente está hecho para arreglos con muchos, pero muchos datos.
Y aquí nos pide el número de elementos que va a tener el arreglo, los elementos del arreglo, y nos imprime los datos ordenados utilizando el método Quickshort y las funciones. Aquí están las funciones, la función partición, que recordemos que el método Quickshort utiliza un pivot, entonces pues básicamente se refiere a eso. Las variables y aquí, por ejemplo, hacemos la partición en esta parte del código y ya luego aquí comenzamos a iterar con el if y el while. Y pues ya básicamente ese sería su funcionamiento en código. Les dejo el código aquí para que lo puedan copiar. Solo le ponen pausa y ya lo copian. Por último está el método shell. Aquí tenemos la codificación. Este método es un poquito más complicado porque ya no utiliza un pivot, sino que va saltando de dos en dos. Pedimos los elementos del arreglo, los elementos para cada posición, claro. Y luego aquí, después de hacer eso, pegamos el método, los dos métodos que están abajo, que es el shell y el imprimir. El shell, pues ya saben, este básicamente trata de agarrar dos elementos, pero no tomando en cuenta el primero. Entonces, aquí está, en esta parte. Una vez que van sea true, ya tenemos los elementos. Entonces, nosotros aquí en el while vamos a hacer el salto que necesitamos para que recorra de dos en dos. Y aquí hacemos los cambios. Y pues en la parte de imprimir, pues simplemente imprime lo que tenemos en el vector ahí. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Que la pasen bien. Hasta luego.